Diversas voces aseguran que se está viviendo una crisis educativa a nivel mundial, la peor crisis de los últimos 100 años. Esto como consecuencia de no asistir a clases presenciales por largos periodos debido a la pandemia de COVID-19. Los expertos señalan que urge pasar de la crisis a la acción. ¿Qué está pasando y cómo ver hacia adelante por el bienestar de los niños y jóvenes de América Latina? Hoy está con nosotros Jaime Saavedra, quien es director global de educación del Banco Mundial y nos va a hablar de este tema. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Jessica? Un gusto estar contigo. Bienvenido. Y Jaime, para comenzar me gustaría, si puedes hablarnos con más detalle, ¿por qué se dice que esta es la peor crisis de los últimos 100 años en el área educativa? Mira, nunca hemos vivido un shock de esta magnitud en el mundo y en América Latina. Nunca hemos tenido todas las aulas cerradas simultáneamente en todo el planeta, pero más grave aún, hay un conjunto de países en Asia del Sur, en América Latina, en los cuales estos cierres de escuelas han sido muy prolongados. Entonces esto configura una crisis y un impacto sobre nuestros niños y nuestros jóvenes que lamentablemente yo creo que todavía nuestras sociedades no lo han internalizado lo suficiente, ¿no? Tener un cierre escolar siempre ha pasado, pero tener un cierre escolar en el cual se han perjudicado todo el proceso de socialización de los niños, el proceso nutricional de los niños y el proceso de aprendizaje de los niños es algo que está teniendo consecuencias realmente muy grandes, ¿no? Y particularmente a mí me preocupa mucho los niños más pequeños, ¿no? Nadie vuelve a tener 5 años, nadie vuelve a tener 6 años. Ese es un año de tu vida que es muy difícil de recuperar, ¿no? Y en nuestra región yo creo que habíamos avanzado mucho en darles un estímulo educativo bastante rico a estos niños y toda esa inversión, por ejemplo, en educación inicial, para poner un ejemplo nada más, desapareció completamente del planeta y desapareció de las aulas de toda América Latina y de México, ¿no? Durante 2 años. Entonces, eso es un shock muy grande, pero yo creo que lo más importante es que nuestras sociedades internalicen el impacto que esto está teniendo sobre nuestros niños y nuestros jóvenes. Qué difícil panorama este que nos comentas, Jaime, y justo ahora que también mencionabas México, me gustaría enfocarme ahí. En México también, al igual que otros países, ya se vivía una pobreza de aprendizaje previo a la pandemia. Pero ahora en este contexto de COVID-19, ¿podrías platicarnos un poco cómo va a ser este impacto, o cómo está siendo, mejor dicho, ya este impacto aquí en el país? Mira, te doy primero la cifra de América Latina y luego de México, ¿no? En América Latina sí tenemos algunas proyecciones que se han hecho. Nosotros ya estábamos viviendo una crisis de aprendizaje, diría yo, antes de la pandemia. O sea, si esta discusión lo hubiéramos tenido hace 2 años, yo ya te hubiera dicho, estamos viviendo una crisis de aprendizaje porque en América Latina más del 50% de chicos no podían leer y entender un texto simple al final de la primaria, a los 10 años, ¿no? Eso es lo que le llamamos pobreza de aprendizaje. Esa cifra ya era elevadísima. En toda América Latina esa cifra era 51%. Nuestra proyección para luego, después de estos 2 años, ¿no? de estos gravísimos cierres escolares, es que ese 51% puede subir a 73% en América Latina, en su conjunto. Lamentablemente, no tenemos datos reales para México. Sabemos que en México esa pobreza de aprendizaje era mayor al 40% ya antes de la pandemia. ¿Cuánto ha subido exactamente? No lo sabemos, ¿no? Lamentablemente en muchos países de América Latina, con la excepción de Brasil, de Chile, de Uruguay, no tenemos mediciones. Entonces no sabemos exactamente dónde están los chicos. Pero calculamos, ¿no? que esa cifra, ese 40% puede fácilmente haber aumentado en 20 puntos como consecuencia de la pandemia. Eso es uno, y eso solamente si miramos los aprendizajes nada más. Nos preocupa muchísimo las tasas de deserción. Ya vemos que en México, y eso sí lo sabemos, que se ha incrementado en 10% el porcentaje de chicos que no asistían a la escuela cuando todavía estábamos en la escuela remota, digamos, el año pasado. No sabemos qué va a pasar este año y es mucho más complicado cuando ya estamos hablando de 2 años de desenganche, ¿no? de los chicos del proceso escolar. Entonces, ese 10% puede ser mucho mayor. Y eso es lo que lamentablemente hemos visto en otros países para los cuales sí tenemos datos. Hemos visto que la deserción escolar, particularmente en secundaria, ¿no? se está incrementando de manera dramática. Y finalmente, un último impacto que lo vemos en toda América Latina es digamos, el tema de la salud mental y la salud emocional de los chicos, ¿no? Vemos ¿no? en el mundo entero, ¿no? una duplicación de las tasas de ansiedad y de las tasas de estrés entre los chicos. Entonces, eso es algo que nos debe preocupar muchísimo, ¿no? Y como te das cuenta, es un impacto, ¿no? que viene por varios ángulos, ¿no?
por el lado nutricional, por el lado emocional, por el lado de los aprendizajes. Entonces, tenemos una tarea muy, muy grande en toda la región. Jaime, por todo esto que nos comentas, es evidente que urge reabrir todas las escuelas y trabajar en esa pérdida de aprendizajes. Y aquí me gustaría preguntarte, porque pues ha sido un tema polémico, ¿no? Hay padres que están muy preocupados en mandar a sus hijos a la escuela. ¿Hay condiciones seguras para regresar? Bueno, sobre todo pensando en estas olas de contagio que van y vienen. Buena parte del mundo ha abierto sus escuelas hace mucho tiempo, ¿no? Los países, la mayor parte de países de la OECD han abierto sus escuelas al final del año 2020 o durante el año 2021. No, claro, no ha sido una apertura de escuelas fácil, ha sido un proceso bastante complicado, ¿no? Eran con menores o con horarios más cortos, solamente ibas 2 veces o 3 veces a la semana, ¿no? Los salones eran más pequeños, se utilizaban mucho los espacios libres. Entonces, no ha sido una apertura de las escuelas sencilla, pero han abierto hace ya mucho tiempo. Y la ventaja que tenemos en América Latina y en los países que lamentablemente se han demorado mucho en abrir sus escuelas es que ahora ya hay evidencia que en aquellos países en los cuales las escuelas se abrieron, eso no tuvo un impacto sobre las tasas de contagio. No lo tuvo. Ahora, eso ya lo sabemos. Si esta discusión la estuviéramos teniendo, esta conversación en el año 2020, diríamos, bueno, no sabemos qué va a pasar. Estábamos en el año 2020 navegando en un mar de ignorancia, ¿no? Pero ese ya no es el caso hoy día, el año 2022. Ya sabemos que la apertura de escuelas no tiene ningún impacto sobre las tasas de contagio. Y entonces es lamentable que en muchos países hayamos visto centros comerciales abiertos, oficinas abiertas, restaurantes abiertos, con niños inclusive, y las escuelas cerradas. Eso yo creo que es una tragedia para toda América Latina. Gracias, Jaime. Ahora sí, ya para finalizar con todo este panorama pues tan complicado que nos comentas sobre el sector educativo en la región y en México, ¿qué manera hay? ¿Qué se puede hacer para revertir esta pérdida de aprendizaje? Bueno, hay que regresar a la escuela presencial ayer, ¿no? Siempre me preguntan, ¿cuándo hay que regresar? Ayer, ¿no? Y hace varios meses debían muchos de nuestros países haber regresado. Algunos ya regresaron, ¿no? Es bastante heterogéneo en toda la región, pero digamos varios países están todavía en el proceso de regreso a las aulas. Eso yo creo que se tiene que acelerar, más aún si en la mayor parte de la región los maestros están vacunados. Y tenemos que enfocarnos en 3 cosas al menos. Uno es asegurarnos que todos los chicos regresen. Eso no es automático. Que la escuela abra no implica que los chicos vengan. Entonces sí se requieren campañas comunicacionales muy potentes y además cada escuela no tiene que tener mecanismos de seguimiento para saber si los chicos que tienen que venir están viniendo o no. Entonces eso es un primer tema, asegurarnos que todos los chicos regresen al aula. Segundo, hay que medir cuál es el nivel de aprendizaje de los chicos. Ahora vamos a estar en un reto muy complejo para los maestros, porque van a recibir chicos que tienen 1 año de atraso en sus competencias y en sus conocimientos, otros van a tener 2 años, otros 3 años, por todos los aprendizajes que no recibieron y que se olvidaron además, ¿no? Entonces, tenemos que saber dónde están los chicos, y no solamente saber dónde están los chicos en cada país en términos de sus niveles de aprendizaje hoy día, sino al interior del aula los profesores tienen que tener las herramientas para saber cuál es el nivel de aprendizaje de cada uno de los niños. Y tercero, una vez que ya tenemos a los chicos en el aula, sí, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser mucho más completo, porque necesitamos mucha educación remedial, necesitamos tutoría adicional, necesitamos que los maestros le den a cada uno de los niños el nivel de aprendizaje que requieren dado el nivel en el que están. Yo estoy entrando a 5º grado, pero de repente tengo las competencias de 3º o de 2º. Entonces no puede el maestro simplemente utilizar el texto de 5º grado, ¿no? Tiene que adaptarse al nivel en el cual el chico está. Eso requiere también que las escuelas tengamos que simplificar el currículum, tenemos que ser pragmáticos. No vamos a cubrir las 10 o las 12 materias que siempre cubrimos. Tenemos que asegurarnos que los aprendizajes fundamentales no se logren en todos los chicos. Entonces, ahora, esto que te digo es complejo. Esto es muy complejo. Lo que tienen que hacer los países y los sistemas escolares es algo muy complejo. Estamos pensando en cruzadas nacionales para poder recuperar los aprendizajes de los chicos. Pero estas inversiones que son complicadas son muy urgentes y son absolutamente necesarias para que no tengamos una generación perdida.
Gracias, Jaime. Y sin duda va a ser una gran labor para todos los maestros y maestras de la región, ¿no? Quienes pues, son los que están en el primer contacto con los niños y jóvenes. Va a ser un trabajo muy, muy grande para los maestros. Es un nivel de exigencia grande que le vamos a estar pidiendo a los maestros y a los sistemas educativos y a los directores de las escuelas, pero es lo que toca, es lo que tenemos que hacer, porque si no, podemos perder esta generación. Tenemos que trabajar muchísimo e invertir muchísimo en los niños y los jóvenes que hoy día están regresando a las escuelas. Gracias, Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti. Yo soy Jessica Belmont, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego.